Hola, soy Rosy Escoto. Hoy voy a compartir con ustedes la novedad en materia migratoria hacia los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que entró en vigencia el pasado jueves 23 de abril, con la que busca, según sus motivaciones, proteger a los ciudadanos norteamericanos y los que ya cuentan con un estatus legal ante la crisis global producida por la pandemia COVID-19. Esta orden ejecutiva suspende y limita la entrada de los extranjeros a los Estados Unidos como inmigrantes por 60 días inicialmente. Es una medida con carácter temporal que afectará a las personas que en este momento no cuentan con un documento válido para ingresar a los Estados Unidos de forma permanente. Dicha orden no aplica para los médicos, enfermeros o profesionales de la salud que vayan a los Estados Unidos a luchar contra la pandemia, los trabajadores del campo, ni los inversionistas que apliquen y califiquen para una visa EB-5, es decir, que su inversión sea de $900,000 o mayor y que pretendan instalar negocios que vayan a generar empleos que en estos momentos son tan necesarios. Esta medida no perjudicará a aquellas personas que han iniciado procesos de petición o que piensan iniciarlo. Lo que sí es que conllevará un retraso de los referidos procesos. De todas formas, en estos momentos los consulados están cerrados, por lo que implicará un poco de tiempo mayor. Es importante destacar que esta medida no afecta a los cónyuges e hijos menores de ciudadanos norteamericanos, ni a aquellos residentes legales permanentes que se encuentran fuera de territorio norteamericano ni que tengan sus residencias vencidas, las cuales podrán ser renovadas, menos aún a los que cuentan con una visa de turista o de no inmigrante. Si quieres más detalles, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos a nuestras oficinas. Soy Rosy Escoto, hasta la próxima. Buenas tardes, amigos televidentes de este su programa Soberanía Popular TV. Una vez más aquí, como cada viernes, primero agradeciendo a Dios por permitirnos llegar a sus hogares y de igual modo esperando que todos se encuentren en buen estado de salud y extendiéndole un abrazo de solidaridad a los que de alguna manera ya han tenido alguna pérdida en estos momentos de dificultad por lo cual estamos pasando. Siempre muy esperanzadas y motivadas a llevar un mensaje que sea de interés para ustedes que nos sintonizan y le agradecemos cada viernes que ustedes nos regalan el favor de la sintonía. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida amiga Rosy Escoto y querido público televidente que nos sintonizan cada viernes por Soberanía Popular TV. Hoy tenemos un programa súper especial donde tendremos la oportunidad a las pymes y todos los ciudadanos que tenemos la obligación de tributar ante el Estado, poder obtener varias respuestas, impresiones de dos expertos que hemos invitado a este programa de lujo. Así es, doctora. Hoy contamos con la presencia de dos importantes invitados, dos expertos en la materia, y son los licenciados Pedro Urrutia y el licenciado Lázaro Arias. El licenciado Urrutia, quien es contador público autorizado, con maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados y expresidente de la Asociación de Firmas de Contadores Públicos de la República Dominicana. Además, es socio fundador y director de la firma de auditores Moore Urla. El licenciado Lázaro Arias, contador público autorizado con especialidad en auditoría, socio fundador y director de la firma Arias Jiménez y Asociados. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien. Como todos sabemos, señores, desde el pasado 11 de marzo de este año, el país ha vivido una situación difícil por demás, al igual que la gran mayoría de países que conforman el mundo. Estamos hablando del COVID-19. Todo esto ha traído como consecuencia un estado de emergencia, medidas impositivas que han tenido que adoptar las autoridades, tanto monetarias como la Dirección General de Impuestos Internos. También ha acontecido la suspensión de la gran mayoría de empleados y la paralización de algunas operaciones de muchas empresas. A todo esto no escapa algo que es vital, que tiene que ver con la producción, con la productividad
del quehacer del día a día de la economía dominicana. Y estamos hablando de las pymes, estamos hablando de nuestros negocios individuales, estamos hablando sencillamente de los impuestos, que como bien dice su propio nombre, impuestos son, impuestos han de cumplirse. En esta tarde agradecemos nueva vez la presencia del licenciado Ruth y del licenciado Lázaro, que gentilmente, pues aún dentro de la cuarentena, son profesionales sumamente ocupados, porque aún desde sus hogares y desde la plataforma digital, pues sus clientes no se sustraen de consultarle y sobre todo ellos resolver todo lo que acontezca en lo que tiene que ver con sus firmas de auditores que tienen. En ese contexto, Ruth, quisiera tener tu impresión de manera inicial, ¿por qué a las pymes se le hace tan difícil formalizarse, tan difícil poder estar al día ante lo que son las diferentes regulaciones y obligaciones ante la DGI? Primeramente, Amarilis, agradeciéndote sinceramente a ti, a Rosy, al igual que Lázaro, que somos casi hermanos, el permitirnos llegar a su público por esta vía. Quisiésemos que fuese en otro momento mejor. Es difícil hablar de impuestos en medio de una situación incómoda, porque la pandemia per se ha traído como consecuencia la merma de los negocios, sobre todo de las pymes, porque la pyme tiene una particularidad, que es un tipo de negocio que prácticamente con poco margen, con poco flujo, tiene que operar hoy para cumplir mañana. Igual el tema del compromiso de empleomanía, ese tipo de cosas. Entonces yo te diría que ahora mismo las pymes tienen que orientarse en dos caminos. Primero, más un tema administrativo, un tema de visión de negocio, porque el cumplimiento fiscal, nosotros debemos estar claros que siempre estaremos obligados a ello, porque dentro del mundo lo último que desaparecerá serán los impuestos. O sea, ¿por qué? Porque el impuesto es que mantiene el Estado, debemos tributar de manera tal que el Estado pueda hacerle frente a los compromisos, y se supone que la equidad tributaria viene dada de que si yo produzco más, yo pague en función y sobre la base de que el Estado, y estamos viendo los ejemplos ahora con todo este tema de fase 1, de fase 2, del tema de quédate en tu casa y todo ese tipo de cosas, con recursos que eso se resuelve. Y no podemos simplemente pensar que esos recursos son vía endeudamiento y cosas así. Tiene que ser a través de los tributos. Ahora, estamos viviendo un momento donde indiscutiblemente el Estado, y eso ya ustedes lo conocen, y la propia pyme y la ciudadanía en sentido general, ha sido, vamos a decir, benévolo en proyectar una especie de prórrogas. Y a veces yo le digo a la gente, no confundamos prórroga con eliminación del cumplimiento y de la obligación. Prórroga es que yo te prorrogo una obligación que tuviste que, por ejemplo, en el caso del ITEVI, generar tu ITEVI, y como nuestro código tributario por lo devengado, pues te cobro, tú debes de presentarme el ITEVI. Como yo sé que dada la situación de pandemia que tenemos hoy, sé que tú no vas a estar cobrando ese ITEVI, excepto que sea un negocio que venda al detalle, con la efectividad de antes, pues entonces la DGI ha dicho, págame eso en 3 cuotas. Son el tipo de facilidades, pero la obligación nunca desaparece. Alguien me preguntaba que por qué no lo mismo con retenciones. Digo, muy simple. La retención es un impuesto que tú se lo quitas a alguien. El propio ITEVI es así. Lo que pasa es que, como explicaba ahorita, la diferencia entre el ITEVI es que cuando yo lo devengo, al emitir el comprobante fiscal a mi cliente. Si el cliente no me paga, no tengo un flujo de caja. Pero fíjense que, por ejemplo, cuando yo le pago a alguien un servicio, le pago a alguien un honorario, yo le quito, le retengo lo que corresponda, por ejemplo, un 10%. Y la gente me dice, ¿por qué no prórroga para eso? Bueno, porque se supone que usted retuvo ese dinero y usted debe entregarlo. Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. La pyme ahora, yo te diría, aunque no pertenezco al rubro del Estado, no estoy dentro de en el tren del Estado, pero sé que comenzando por la propia administración tributaria, DGI, el Ministerio de Hacienda, están ojo avisor tratando de buscarle solución, porque la gente tiene que entender lo siguiente: el Estado, el gobierno central,
la Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda, no le interesa jamás ahogar a un contribuyente. Lo que se necesita ahora son, primero, oído y segundo, planificación. A veces la gente cree que las soluciones no son las mejores, pero también tenemos que pensar, si estuviéramos en la posición que están por ejemplo, el director de la DGI y el propio ministro de Hacienda y el de la DGA, que también tenemos que ver y observar el comportamiento del contribuyente. ¿Por qué yo digo esto? A veces la gente piensa, son muy duros conmigo, sí, pero es que a la administración tributaria llegan solicitudes y cosas no viables. Por ejemplo, el mismo caso del RCT, a veces la gente me dice, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué el sistema? Bueno, porque es que detrás de algo que el Estado da, siempre hay gente planificando aprovecharse de cosas. Y cuando yo me aprovecho de cosas, entonces yo no permito que otro que real y efectivamente lo necesite, entonces no acceda a eso. Ese es el asunto. Okay. Eso sí entendemos mucho más, porque eso es un tema que podemos pasarnos la tarde conversando sobre eso. La tarde completa. Sí, la PYME como tal tienen mucho apoyo. Comenzando por el Ministerio de Industria y Comercio, que hay muchas regulaciones de PYME por ahí que todavía no se han engrampado bien con la administración tributaria, y por la propia administración per se. O sea, lo que hay que mantenerse ahora en dos vertientes activas. Uno, ¿cómo voy a sobrevivir con mi negocio? Que eso podemos hablarlo más adelante, porque el mundo cambió, señores. Por lo menos nos cambió para el próximo año o año y medio. Esto no es un tema de que si el 30 se acaba el toque de queda, yo terminé y al día primero estoy bien. No, hay una planificación que hay que hacer, porque fíjense, dentro de la propia MIPYME, hoy estamos descubriendo que hay cosas que no hacían falta. Ejemplo, fíjense este programa que nosotros estamos transmitiendo. Ahora hemos aprendido que los programas se pueden transmitir por esta vía. Entonces, eso cambia el mundo. En el caso de la MIPYME, hay muchas MIPYME que se han dado cuenta que pueden comercializar su producto o su servicio, y no necesariamente en un estado, en un cuestión físico, en un local físico. O sea que el mundo cambia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la PYME? Reorientar su operación. Déjame hacer una reingeniería de lo que yo soy. Pero el mundo no va a desaparecer. Siempre habrán ofertas, siempre habrán demandas. Es ver con tiempo cómo yo me reorganizo para esos fines, y lo fiscal, siempre mantenerse atento, ya sea a través de su asesor fiscal. Pero yo le voy a decir algo: el que entre a la página web de la DGI, hay muchísimas opciones de comunicarse con la administración tributaria, que a veces el contribuyente no la conoce y la administración responde. Entonces, si nos mantenemos en esas dos vertientes, olvídate que vamos a salir a flote de esta situación, porque al final no hago nada en este programa con preocuparme mucho de los impuestos si no he reorientado mi negocio, porque para yo poder cumplir con mis impuestos yo tengo que producir dinero, y la administración le interesa que produzcamos ingresos para poder cobrarte los impuestos. Lo dejo ahí para no extenderme demasiado y darle participación. Ciertamente, licenciado Urrutia, como bien usted señala, las obligaciones se van a mantener, y evidentemente tenemos que pensar en lo que sería el relanzamiento y la reingeniería, pero hay unos impuestos y hay unas obligaciones que quisiéramos que el licenciado Lázaro nos compartiera. ¿Cuáles son esas obligaciones impositivas, en primer lugar, para las personas físicas y las entidades morales? Llámese las empresas, es decir, cuáles implicaciones conlleva la no presentación, el no cumplimiento, la no presentación adecuadamente y la falta de pago. De modo que la gente pueda orientarse a través de este programa, que es la idea. ¿Qué consecuencia tengo de no presentar oportunamente y de no pagar oportunamente mis impuestos? Sí, primeramente, muchas gracias por la invitación, sobre todo con mi hermano Pedro Urrutia. A mí me encanta dar conferencias junto con él, porque él habla por los dos y así yo no tengo que... Y siempre está ahí, siempre muy activo. Fíjate, como decía Urrutia al principio, los impuestos están ahí y las obligaciones siguen estando ahí. ¿Qué ha pasado principalmente con las personas físicas? Que en primer lugar se le ha extendido el plazo para su presentación, no lo que tienen el régimen de simplificado de tributación, como se llama ahora, RST, porque se vencía en febrero y ya no había ninguna razón en ese momento para hacer una posposición
o una prórroga. Sin embargo, para las personas físicas que vencían en marzo, ese impuesto se pospuso para ahora el 29 de abril. No sabemos si habrá una segunda prórroga o algo, pero yo creo que a pesar de las limitaciones, creo que ha habido tiempo suficiente como para ir haciendo las presentaciones. En el caso, por ejemplo, de las principales obligaciones, son muchas y diversas, porque las obligaciones tributarias, los deberes comienzan con la declaración, con el deber de declarar, tenga o no tenga operaciones. Tenemos ventas, debemos reportar esas ventas, pero por ejemplo, en el caso de las ventas, las empresas tienen que reportar lo que se llama 607, que es el detalle de todas las ventas, y el detalle de todos los gastos, los 606. Para eso también se ha dejado un plazo abierto por la dificultad de muchas empresas que están cerradas y que no han podido accesar al local o tienen dificultad para conseguir las informaciones para el deber de presentar. Obviamente hay cosas que están amarradas una con otra, y es la declaración jurada que tiene que ver con los ITEVI que le corresponde a las empresas. Fíjense que para el mes de marzo, el ITEVI que vencía en marzo, la administración tributaria dio una opción de convertir en 4 cuotas posibles para pagar. Ese se vencía en abril, pero esos ITEVI realmente muchas empresas los cobraron. Otra, como decía Urrutia, si yo vendo a crédito, obviamente no tengo el flujo de caja suficiente para hacer ese pago, debo de poder tener una opción de irlo pagando. Muchas de las cosas que se han ido dando también las empresas es que usar más, por ejemplo, el medio electrónico para el pago, a través de internet banking, a través de transferencias, para poder ir moviendo los flujos. El malapaga no va a pagar como quiera, pero siempre están ustedes que son buenos abogados para darle seguimiento a eso. Luego lo que son las retenciones y todo eso, eso hay que irlo también presentando, que son las retenciones de los impuestos a las personas que se le pagan por honorarios o que se les retienen ITEVIs. Todo eso hay que irlo presentando y hay que cumplir. Y eso lo tienen que hacer tanto las personas físicas como las personas morales. Tú me preguntabas que cuáles implicaciones conlleva la no presentación. Obviamente la no presentación te lleva a un default, te lleva a un defecto, a un incumplimiento que puede ser pasible de multa por el no cumplimiento. Por lo que la recomendación es tampoco nos hagamos de cuenta que la prórroga es un perdón. No nos han perdonado nada. Tenemos que presentar y tenemos que pagar. Tenemos que reinventarnos en el negocio, y también sabemos que por la parte gubernamental se está trabajando a ver cómo se puede hacer un proceso de resiliencia, de manera que las pymes no sucumban, y las micro, que son el sector más vulnerable de la economía, porque muchas veces son negocios hasta de subsistencia, operado por un dueño, con 2 o 3 empleados, y son una parte importante en la generación de empleo también, y buscando la manera también de que no regresemos a la informalidad, porque habíamos avanzado mucho en el tema de personas informales, irlas integrando al carril de la recaudación. Por eso se estableció el régimen simplificado de tributación, que usted lo mencionó al principio, y las otras modalidades que hay para hacer la presentación. Excelente. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a dejar una pregunta en el aire, y justamente tiene que ver con el RCT, que queremos que nuestros queridos televidentes entiendan de qué se trata este régimen, qué diferencia guarda con el que conocemos regularmente, y poder entender por qué no nos acogemos a ese régimen que luce ser sencillo, pero queremos saber el por qué no se han acogido tantos pymes. Luego de la pausa retornamos.
Gracias por mantener la sintonía con Soberanía Popular TV. Dejamos una pregunta en el aire antes de nuestra pausa y es relativo al régimen simplificado de tributación, el RCT. Licenciado Urrutia, ¿por qué tantas pymes no se han acogido a este régimen? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las condiciones o los beneficios que brinda este sistema que tanto se había pedido? Que dicho sea de paso, había un régimen anterior que era el PCT, que ahora es el RCT, pero con mayores facilidades. ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuál es la dificultad? ¿Quiénes califican? ¿Cuáles son las condiciones para acogernos a ese sistema? Fíjate, el RCT, el PCT fue sustituido por el RCT, como tú bien dices, con el decreto 265-19, que fue promulgado el 1 de agosto del 2019. Mejores facilidades, yo te diría sí. Complicaciones, depende del contribuyente. Se mantienen más o menos las mismas cosas para personas físicas, por ejemplo, que hacen prestaciones de servicios personales, sigue igual. O sea, si tú tienes ingresos que no excedan los 8.700.000 pesos al año, esos 8 millones se van ajustando por inflación, tú puedes acogerte al PST si ese es tu único ingreso. Entonces tú vas a liquidar tus impuestos sobre la base de reducir a esos ingresos brutos del año el 40% y sobre el 60% tú liquidas tus impuestos. Eso continúa igual. Cuando hablamos de dificultades, no son real y netamente las dificultades. ¿Qué es lo que la Administración Tributaria ha hecho? Óyeme, yo me acojo al RST, pues resulta que yo soy un prestador de servicio de mi propia empresa, o yo soy accionista importante de otra empresa, o tengo ingresos importantes de otro tipo de cosas que no necesariamente son de servicios profesionales. Bueno, pues ese no califica. Y tiene sentido que no califique, porque si califica, entonces ¿qué estamos haciendo? Disgregando el cumplimiento tributario por el sistema ordinario en varios RST, que es lo que se trata de evitar. Cuando la gente me dice, pero ¿por qué si yo soy accionista en otra empresa me tienen que no aceptarme en el nuevo RCT? Bueno, muy simple, porque el propio decreto 265-19 te dice, mira, como tú eres accionista en varias empresas, hay que ver qué tanto venden en esa empresa, cuál es tu participación en esa empresa. No vaya a ser cosa que tú tengas 5 compañías diferentes y me estés presentando por el RCT, cuando debería ser por el sistema ordinario. Esa es la regulación que viene nueva. Ahora bien, el RCT también cabe para personas jurídicas. Entonces, tú tienes el RCT por ingreso, que son los 8.700.000 anual, ajustado por inflación todos los años. Y por compras, que son los 40 millones de pesos anuales de tus compras locales, más tus importaciones, y también ajustada por inflación. Tú tienes también el RST para el sector agropecuario. Y tienes el RST que tiene ahí cierta condicionante para el caso de aquellas empresas, por ejemplo, que si tú eres un constructor, no aplica, que si tú eres, que tiene que ver con cosas telefónicas o de seguro, cosas así, no aplica, pero todo eso tiene buen sentido. O sea, yo no le veo complicación. Luego, el tema de la liquidación de los impuestos, fíjate, la gente se confunde mucho con el tema de que el decreto establece que el que se acoja a ese sistema de RCT paga el 7% de sus ingresos brutos. Entonces tú dirás, pero 7% de ingresos brutos, sí, pero eso la DGI lo distribuye entre ITEVI y lo distribuye en renta. Entonces, al fin y al cabo, tú tienes ventajas, aunque te suena caro, porque lo demás es que tú lleves un sistema ordinario que tiene que tener contabilidad organizada y todo ese tipo de cosas, igual que en el RCT debe de llevar tu contabilidad, es lo más recomendable, porque se supone que tú vas ingresando o facturando todos los meses. Entonces tú tienes tus controles, pero con menos rigurosidad. Tú tienes, por ejemplo, yo te puedo mencionar unas ventajas, no estás obligado a presentar todas las cuestiones informativas que la DGI pide todos los meses, eso es una gran ventaja. Bueno, se abarata los costos de sí, lo que tiene que ver con todo eso, como te digo, yo de verdad lo veo con mucha ventaja. No tiene que pagar anticipo, por ejemplo, eso es una gran ventaja. El tema cuando tú liquidas el impuesto sobre la renta, que en algunos casos tú tienes cuotas fijas que son 4 cuotas, o sea, tienen sus grandes ventajas. Y esa cuota, casi parecido a lo que está pasando ahora con la pandemia, tú tienes una distribución de tu obligación que en el sistema ordinario, si tú fueras persona física, tienes que pagarme todo el impuesto el 31 de marzo más tardar.
Y si es una compañía que cierra diciembre, 120 días después tú me tienes que presentar y pagarme. Bueno, la ventaja que tú tienes con esto es eso. ¿Cuál es otro punto que tiene el RCT también? Si son personas jurídicas, tú tienes que tener cierre al 31 de diciembre. Tú no puedes tener cierres opcionales de marzo, junio, septiembre para cogerte al RCT. Tú puedes hoy tener un cierre a marzo, a junio o a septiembre, que son las opciones que el Código Tributario te da. Si vas a cogerte al RCT, ya sabes que tienes que regresar a tu corte fiscal al 31 de diciembre. O sea que son cosas, ¿qué más te puedo yo decir del RCT? No sé, Lázaro, si tú tienes alguna cosa para no extenderme tanto. Ahí creo que hay una pregunta para Lázaro de parte de la licenciada Rosy ahí en Q. Sí, ciertamente, como usted bien señala, tiene muchas ventajas y como lo hace un paralelo ahora con lo que nos está ocurriendo, la pandemia. Lázaro, si nos puede indicar esas medidas adoptadas que han sido publicadas por la Dirección General de Impuestos Internos, que nuestros televidentes les quede claro cuáles han sido esas medidas tendentes a flexibilizar a los contribuyentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y además a su modo de entender, si usted entiende que faltan algunas medidas por implementar, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, si se han tomado algunas flexibilización en ese sentido. No se oye. Tiene el micrófono apagado. Sí, se han tomado muchas medidas. Se comenzó principalmente por el sector de los sectores más afectados, el sector hotelero, que se le permitió temporalmente el tema de las cuotas que tenían que aplicar por el acuerdo de precios de procedimiento acordado, APA, se quedó sin efecto. También se consiguieron prórrogas para las declaraciones, tanto de persona física como persona jurídica. Se extendió prácticamente un mes el plazo de presentaciones, tanto de los IR1, que es para la persona física, y incluyendo a las personas que tienen el régimen simplificado de tributación. La primera cuota se le puso para el 29 de mayo. El IR2 se propuso para el 29 de mayo también, la fecha límite. También el impuesto sobre la renta para los negocios de único dueño y la primera cuota de impuestos sobre activos se prorrogaron, y la primera cuota de impuestos sobre activos también para la persona jurídica. Son muchos, estoy tratando de resumir. La liquidación del impuesto. Escúchame que te interrumpo. Por ejemplo, en el caso de la persona física que llevan el sistema ordinario, o sea, que presenta por el IR1, el debieron liquidar y pagar sus impuestos el 31 de marzo. La DGI lo ha prorrogado 2 veces, porque primero lo pasó para abril y ahora lo pasó a mayo. O sea que fíjate que yo estaré cumpliendo con mi obligación tributaria a finales de mayo, cuando debía haberlo hecho el 31 de marzo. O sea, son flexibilidades, pero no es una gratuidad, porque al final yo tengo que buscar el importe del impuesto, ya no creo que más allá del 31 de mayo. Si la DGI, me imagino, tiene mucha flexibilidad con si tú consideras tener un acuerdo de pago, eso sí, pero ya el acuerdo de pago entraría en el régimen ordinario, pagando por lo menos el interés indemnizatorio, que es el 1.10 mensual. Exacto, exacto. También la concesión que se dio del anticipo que correspondía pagar en el mes de abril, que es del marzo, pero se paga el 15 de abril, se exoneró. No sabemos, no he visto todavía a ninguna medida con respecto al de abril, que va a vencer en mayo, pero veremos. Bueno, yo te diría, y eso lo sabemos todos los ciudadanos lo sabemos, porque vemos que la comisión designada por el Poder Ejecutivo está en sesión permanente y se está observando el comportamiento de qué vamos a hacer, cómo vamos a rearrancar. Yo no dudo, lo que pasa es que este programa no podemos estar vaticinando y diciendo que se van a prorrogar cosas, porque el tema de los impuestos es muy delicado. A veces uno dice, mira, a mí me luce que posiblemente lo de mayo se quede para junio, entonces la gente coge y dice, ya el asesor dijo que eso no va a ser mayo, que va a ser junio. No, porque nosotros no somos ni pertenecemos al tren burocrático del Estado. Pero la situación yo sé
que no hay esa comisión no es que va a destruir operaciones, sino que verá en ese momento cómo anda nuestro panorama económico, cómo andamos con este tema de la pandemia y ya veremos. Ahora bien, nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo, eso no tiene que ver tal vez con lo que estamos tratando en el programa, de aquellos que de alguna forma pueden cumplir con sus temas impositivos, cumplir, porque si todos queremos entrarnos al fase 1, al fase 2, queremos prórroga, queremos esto, la cuestión es a quién le vamos a dejar el sostenimiento del Estado. O sea, se sabe que dentro de este tipo de cosas, además de los negocios que están autorizados a continuar operaciones, hay mucha gente que puede cumplir. Entonces debemos cumplir. Perdona la interrupción, Lázaro. No, ahí quiero yo también hacer una pequeña pregunta a propósito de los pagos. Si bien es cierto que la DGI ha dado las facilidades, prorrogando las fechas y sobre todo los pagos, las declaraciones, una pregunta que viene, en caso de que yo no pueda, independientemente de todas las prórrogas que se hayan dado, se vencieron todas las prórrogas y yo no pude pagar, porque la idea de todo contribuyente es pagar, si no tiene, hay que ver cuál es el escenario, pero se vencieron todos los plazos, no conseguí el dinero, ¿puedo yo, frente a todas estas prórrogas, hacer un acuerdo de pago con DGI respecto de eso que no pude cumplir dentro de todas esas fechas que me prorrogaron? Sí, es así, tú puedes obtener tu acuerdo de pago. Fíjate que el propio Código Tributario, que ese es otro tema que a veces la gente no interpreta, con aquellos impuestos que son sujetos a retención, el ITEVIS, lo que yo les retengo a terceros, se supone que no deben de darme acuerdo de pago por ese tipo de impuestos, porque yo me estoy quedando con algo de alguien y entonces le digo a la DGI, ahora dame tú un crédito por ese algo. ¿Qué estaríamos haciendo? Operando con el dinero del Estado. Nos estamos autofinanciando con el dinero del Estado y esa es la razón por la cual los intereses indemnizatorios, los propios recargos son altos. Es para que tú te evites financiarte con los fondos del Estado. Entonces, en esta ocasión sí sé que la administración tributaria va a ser menos ruda en ese sentido. Y como tú bien preguntas, Marilis, vencidos los plazos y no he podido obtener los fondos, la administración estoy seguro que va a estar abierta a darte esos acuerdos de pago. Obviamente, acuerdo de pago no significa, administración tributaria, lo que tú me prorrogaste, que me correspondía en marzo y que me lo llevaste hasta mayo, dame por favor un mes más, con las mismas condiciones. No, ella te va a dar 1, 2, 3, 8 y posiblemente hasta 12 meses. Pero ya tú sabes que tienes que asumir tu interés indemnizatorio. Es el 1.1 mensual, como yo dije al principio. Y la administración en eso estoy seguro que va a estar abierta. Bien. Hay una situación que no quisiéramos que pasara por alto y es, a propósito que el licenciado Urrutia ha mencionado el fase 1, fase 2, hay una preocupación generalizada con relación a la apertura que dejó el presidente, en donde recomendaba realizar copago o pagos adicionales a lo que van a recibir los trabajadores de conformidad al programa FASE, y es ¿qué va a significar? O sea, ¿cómo podremos nosotros presentar eso como un gasto a la DGI, ese copago, que algunas empresas se vean motivadas o que tengan las condiciones de poder realizarlo? Nos referimos al pago del salario de los trabajadores en adición a lo que están recibiendo del programa FASE. Mira, no sé si tenemos mucho tiempo, pero porque es un tema un poquito amplio, pero te lo resumo rápido. El tema del FASE, por eso, fíjate, tú tienes un tema primero de código de trabajo, ley 1692. El código de trabajo te dice a ti, suspensión, perfecto, tú puedes suspender un empleado hasta por 3 meses, ¿verdad? Y prorrogado 3 meses más. Pero entonces viene esta situación donde yo suspendo. Entonces, ¿cómo se llama a ese pago adicional desde el punto de vista de ley? No me interrumpe esa suspensión, es una pregunta que se hacen los laboristas. Y yo digo, sí la interrumpe, no soy abogado ni especialista en temas laborales. Pero la lógica te dice, si tú estás suspendido, ¿por qué no puedo pagarte? Entonces de repente te estoy ayudando. Eso como que suena raro. Esa es una. El otro tema es que por eso el presidente, sabiendo y conociendo, bien asesorado por sus funcionarios, establece y dice, mira, no es obligatorio, yo te invito, empresa, a que yo, a través de fase 1, fase 2, yo Estado, voy a cubrir hasta el 70% del salario de un empleado, no excediéndome de 8.500 pesos mensuales. Pero yo te invito a ti, por favor, a que si tú puedes completar la diferencia, ya sea del 70% del salario, y ojalá fuera todo, pues por favor, cúmplelo. Eso es muy bonito.
Sin embargo, sigo teniendo un problema legal. Entonces, ¿qué resulta? Tú me haces la pregunta respecto a la DGI, muy simple. La DGI inclusive emitió un anuncio, un aviso muy oportuno que dice, mira, dámele un tratamiento de salario y yo te voy a aceptar esos gastos de acuerdo a lo que dice el artículo 87 del código. Entonces, cuando tú te vas al 87, te dice, bueno, deducciones admitidas. Entonces, yo tengo que cumplir con eso. Esa deducción admitida, sin explicártelo mucho en el aviso, todo lo que somos fiscalistas sabemos que es una deducción admitida, que tiene que cumplir con que es necesario para conservar y mantener esa renta. Porque fíjate, y yo estoy de acuerdo con eso, porque al final, imagínate tú, que era lo que mucha gente esperaba, decir, no, pero esa ayudita que yo estoy dando, óyeme, ni que esté sujeta a retención, ni que tampoco forme parte del salario, ni que no sea nada. Y entonces acéptemela así dentro del impuesto sobre la renta, un poco cuesta arriba para el Estado. A lo mejor hay mucha gente seria que le puede dar un correcto tratamiento, pero y los otros que son genios, que son geniólogos de ciertas cosas y te dicen a ti, bueno, como ahora me dieron esta brecha, perdónenme la frase media vulgar, pero me dan esta brechecita, pues yo ahora va a resultar que tengo muchísimas ayudas que yo le tuve que dar a la empleomanía a pesar de estar suspendido y me aprovecho de eso. Entonces el fisco a futuro deja de percibir el 27% de ese gasto y entonces tampoco me tributaste a nivel personal de cada individuo que se benefició de él. Es por eso que tenemos que cumplir con el 287 del Código Tributario. No sé si con eso más o menos te respondo la inquietud. Claro, muchísimas gracias. Bueno, realmente este programa va a tener que tener parte 2 y parte 3. Nos quedan apenas 3 minutos para despedirnos y no sé queremos tanto de Lázaro en un minuto como de Urrutia. ¿Qué recomendaciones ustedes le dan a las pymes de cara al reinicio de operaciones, de cara a la situación de no operatividad, de cara a la realidad económica de que no estoy vendiendo, de cara a una DGI que, dicho sea de paso, muchos contribuyentes no entendemos que el Estado es un socio de nuestro negocio porque tenemos que pagarle lo que es el beneficio? Eso vive detrás de... ¿Cuáles son las recomendaciones finales que ustedes pueden hacerle a las MIPYMES y a los ciudadanos que están llamados a tributar? Empezando por Lázaro. Bueno, si son 3 minutos nada más, yo te digo que hay que pensar en la resiliencia, en reinventarse y en mirar la manera en que cómo su costo de operación lo pueden ajustar al volumen de operaciones que van a tener. Eso va a implicar un sacrificio, por eso escuchábamos el gobierno pensando en cómo podían dar soporte a esas pequeñas empresas para que no se fuera mucha gente a la calle, porque de verdad que va a implicar mucho en parte eso. Te voy a dejar los otros el minuto y medio, tío Ruth. Mira, yo diría lo siguiente. Lo que yo decía al principio, el tema de la pyme, si hoy en este programa nos ponemos a conversar mucho sobre el tema del impuesto, eso no es su prioridad, es prioridad para el Estado. Y es una obligación mía como ciudadano el cumplir con el tributo porque es algo constitucional. Sin embargo, cuando yo soy mi pyme, mi problema es el de hoy, el cómo facturo. ¿Con qué cuento? Entonces yo diría que tenemos que verlo de manera muy simple. Hoy por hoy las MIPYMES tienen que estar sentadas planificando y viendo qué cosas dentro de esta pandemia, en el antes y después, yo algo hacía o tenía antes y que hoy no necesito. Fíjense que ahí entra el tema de suspensión. Yo veo más allá de que de una vez yo me organice y diga, bueno, mi negocio es de tal rubro, y dentro de ese rubro yo antes operaba de esta manera y contaba con tal o cual cliente. Hoy no voy a contar con todos esos clientes. Entonces, ¿qué necesito hoy para yo seguir operando? Eso es lo primero que tienen que hacer la pyme. Y ahí van a venir muchos problemas lamentablemente sociales, porque eso que hoy estamos haciendo por el tema de la pandemia, de suspensión, yo me temo que pueden venir cancelaciones y pérdida de mucha oportunidad de trabajo, muchos puestos de trabajo, porque como yo decía ahorita es un antes y un después. Las pymes tienen que ser reinventarse. Amarili, señores, hemos llegado al final. De verdad que nos queda como reflexión solamente repetir lo que en una oportunidad dijo Benjamin Franklin. Señores, lo único seguro que hay es la muerte y pagar los impuestos. Y de eso depende la estabilidad y sobre todo el desarrollo social de todo país. Señores, Soberanía Popular debe haber llegado a su final. Licenciada Rosy, palabras finales para usted.
Muchísimas gracias al licenciado Urrutia y al licenciado Lázaro Arias por el tiempo que han dedicado para nosotros, y se quedaron montones de preguntas que nos hicieron por la vía de WhatsApp y sobre todo la recomendación, invítenlo de nuevo, así que el compromiso está hecho, invitarlos de nuevo y poder contar nuevamente con el sí que nos dieron para compartir con los televidentes de Soberanía Popular TV. Buenas tardes y a cuidarse muchos, quedémonos en casa. A la orden siempre.